Está un enorme placer volver a encontrarnos en el ADN de la historia. Exacto. Nuestros amigos Alejandro Rosas, Isabel Revuelta, Benito Taibo, y hoy estamos literalmente en una cápsula del tiempo, en el museo, Casa Museo Guillermo Tovar de Teresa, en la colonia Roma Norte. Un lugar sin duda espectacular. sin duda, porque además lo que estaba yo sintiendo justo al entrar a esta casa fue lo que yo me imagino que Guillermo intentó toda su vida. Era un niño que nació en un siglo equivocado, porque además de que nació siendo adulto y se fue convirtiendo en niño con los años, lo que hace rescatando esta casa en 1995 cuando la compra es ese pasado que se destruye del México virreinal y del primer siglo de nuestro México independiente. Pero eso es lo que se siente al entrar en esta casa. Fíjate que yo tuve oportunidad de conocerla como su casa. Yo también. Y varias veces vine aquí, pláticas, charlas, asesorías históricas. Por ahí tengo algunas anécdotas que vamos a compartir. Pero sí, verdaderamente creo que, desgraciadamente, a raíz de su prematura muerte, qué bueno que se abrió para que la gente pueda venir a ver toda la gran colección de arte, Se Respira Historia, y todo lo que él fue juntando, reuniendo a lo largo de su vida, y que desde luego se puede ver aquí en gran medida, además en una de las casas típicas, digamos, de la época porfiriana, ¿no? Totalmente, pero sí, entras a otra época por completo. Exacto. Un coleccionista compulsivo, por llamarlo compulsivo, por decir lo más suave. Comía en casa de mis padres una vez cada 2 meses, incisivo, con una memoria prodigiosa. Algunos le tenían hasta miedo a Guillermo porque sabía todo, era impresionante, era un niño genio convertido en adulto, como bien decía Isabel. Entonces, bueno, hablar con él era maravilloso, pero había que tener mucho cuidado con lo que uno dijera, porque era como su lengua era una espada, absolutamente. Absoluta. Y bueno, cuando se hace pública esta genialidad de este pequeñito, cuando se dan cuenta todos aquellos que convivían con él, pues se convertirá en el último cronista, por eso es algo que a mí me gustaría enfatizar, se convierte en el último cronista individual, pero él empieza desde los 7, 8 años además de que se bebió la biblioteca de su abuelo, provenía de 2 grandes familias con un arraigo tremendo en nuestro país, que es la familia de Teresa y la familia Tovar, lo dije al revés. Pero bueno, él vive con su abuelo, del lado materno, el tener una biblioteca en la cual navegó y se bebió, un poco como Sor Juana, que también fue absolutamente autodidacta, se bebe toda la biblioteca y se da cuenta que tiene una memoria prodigiosa. Y entonces entiende también de paleografía, se empieza a dar cuenta que esa época que uno de sus ancestros, José Joaquín Pesado, había tratado de difundir cómo se había destruido todo ese México virreinal. Él nace en el siglo XX, en 1956, y será un niño con esa conciencia y que se encontrará muy bien entre adultos, entre otra época. Tenía una nana oaxaqueña octogenaria que también le contaba historias de ese principio del siglo XX. Entonces se va formando una personalidad y un niño genio, que ya para la década de los años 60 incluso asesorará al presidente Díaz Ordaz cuando se quema el altar del perdón en la Catedral Metropolitana y Francisco de la Maza no puede asistir para dar el dictamen y dice que vaya Guillermo Tovar de Teresa. 13 años. 13 años. ¡Qué cosa! ¿No? ¿Qué cosa? Hay que decir que estamos rodeados de ángeles, arcángeles, virreyes, escenas cotidianas del siglo XVII, del XVIII, tibores orientales, platería. La casa, vengan a conocerla porque está exactamente igual que como él la dejó. Esto quiere decir que no hay una museografía después de su muerte, sino que la casa es exactamente como él la soñó, como él la pensó, como él la vivió hasta los últimos momentos de su vida. Oye, pero además, fíjate que decías hace ratito, su grado de erudición era absoluto. Absoluto. Y sí te podía discutir, evidentemente cuando estabas con él sí era impresionante por todo lo que conocía. Yo me acuerdo una ocasión platicando con él, le comenté que estaba escribiendo algo sobre la Inquisición y me dice, no dejes de consultar a
Luis González Obregón tiene un artículo buenísimo y además ahí te cuenta del último día de la Inquisición cuando se abren las puertas y de pronto sale un hombre gigante y te lo va contando con una sabrosura y una precisión, y entonces con las cadenas en las manos, y resultó que era un judío de origen portugués que lo tenían preso en las cárceles de la Perpetua. Y entonces ese día que se abren las puertas en 1820, lo que más impresionó fue esa figura gigante saliendo de las cárceles. Entonces, inmediatamente después de esa charla, en la noche cuando llegué a mi casa, me fui a ver el texto. a Luis González Obregón, cronista también de el México de antes, de la época colonial, tiene muy buenos libros, y casi era la narración literal. Increíble. Lo que escribía Luis González Obregón, a como me la refirió el propio Guillermo. Y te podía discutir desde que tú decías, oye, no, pero es que el barco llegó a las 3:30. No llegó a las 3:30, llegó a las 3:18 por esto, esto y esto y esto y esto. Y así en todas las discusiones que podías tener. Y además un apasionado. O sea, yo siempre consideré que lo que decía Guillermo era cierto. Las fuentes primarias, no solamente los archivos, sino... Si tú tienes las memorias del cuate que estuvo ahí, consúltalas. Totalmente. Si tienes la correspondencia del protagonista al que estás trabajando, consúltalo. Claro, vendrá la interpretación, tendrás que armar contextos, pero son la primera voz. Ese es realmente el sentido de hablar con los muertos. Totalmente, y yo no tuve oportunidad de conocerle, digamos, personalmente en algunos eventos y demás, pero trabajé con uno de sus amigos más cercanos y justamente hablaban de esto. El doctor Efraín Castro Morales, también un médico que después se dedica a rescatar todo el arte novohispano y hacer todas esas investigaciones, era uno de sus amigos cercanos y justamente hablaban de que las fuentes era lo más importante para revisar, y tenían un juego entre ellos dos en que uno le decía al otro que había visto más archivos que él, y no, el doctor Castro le dijo, pues en esta ocasión no, Guillermo, porque una pluma que yo dejé hace 10 años está en el mismo fajo del mismo libro y todo. Pero fíjate que ahí también Guillermo salvó algo muy importante, que es la crónica. Exacto, Alex. Antes no existía, digamos, una carrera profesional o académica para dedicarte a lo crónico, ¿no? Hablar de la crónica y lo que sucedía. Y lo que yo decía hace rato, que no acepta ser el único cronista, es porque dice que no alcanzaría una vida entera para hablar de esta magnífica Ciudad de México y de toda la historia. Entonces funda el Consejo Mexicano de la Crónica. Y hay muchos otros cronistas, está Ángeles González Gamio, te puedo hablar de muchos otros nombres, haciendo, digamos, una especie de honor también, de homenaje a gente como Manuel Toussaint, como Francisco de la Maza, y él será el último, pero él, de una manera muy formal y muy del oficio, dijo, a ver, somos muchos cronistas, ¿no? Y entonces también quiero decir que este museo te invita, en el recorrido virtual, le hace una invitación a todos los investigadores para que vengan a consultar pues esas fuentes que fue él coleccionando y fue agrupando durante toda su vida. Sí. El Consejo de la Crónica de la Ciudad de México. Exactamente. Hay una suerte de velo de misterio sobre el siglo XVII mexicano, donde parecería que hubo modorra y que no había sucedido nada. Paseando por los espacios de esta casa museo aquí en la calle de Valladolid, uno puede ir desentrañando todo el esplendor, la maravilla y la cantidad de cosas espectaculares que sucedieron durante ese siglo y los posteriores, por supuesto. Insisto, incisivo, penetrante, lúcido, a veces hasta un poco daba... No voy a decir... ¿Imponía? Sí, imponía muchísimo, porque si no tenías cosas que decir, más te valía que no abrieras la boca. Además, fíjate, como buen excéntrico, cuando... Excéntrico. Qué buena gente, exacto. Pero además era como un viejo sabio de... Bendita excentricidad, ¿no? Estamos aquí. Nació y tenía 200 años. Y se fue haciendo... Yo me acuerdo que cuando, en aquellas épocas en las que yo estuve en Clio, que estábamos haciendo lo de Porfirio Díaz y otras cosas, él asesoró muchas de las cosas que hacíamos ahí, de las investigaciones y eso. Pero nunca podías hablarle antes de las 2 o 3 de la tarde. Exacto. Tenías que hablarle después de esa hora, porque él prácticamente velaba toda la noche leyendo. Era la noche del erudito, la noche del viejo sabio, la noche te lo imaginabas perfecto con sus lámparas, con su leyendo, vela. sí, claro, con la bibliografía que utilizaba, consultando documentos, paleografiando. Entonces se dormía muy tarde.
Entonces, si tú como que empezabas a trabajar a las 10 y ya necesitabas un dato, jamás se te ocurriera hablar tan temprano porque no había manera. Claro. Ya era más bien diurno y ya en la tarde, o vespertino más bien. Vespertino, sí. Y entonces ya te contestaba, e incluso muchas veces las citas que llegamos a tener aquí eran ya hacia la noche. Claro. Oye, y en estos espacios que recupera, esta casa la compra en 1995 y se toma 2 años en restaurarla, evidentemente con la ayuda de expertos, incluyéndose él mismo. Toda la yesería que vemos es recreada, vuelta a poner, porque no estaba cuando él compra esta casa, todos los espacios, los colores, y tiene una biblioteca con una colección de incunables del mundo e incunables americanos, porque además era un verdadero bibliófilo. Pero para nuestro público en casa, para quienes nos están viendo en el ADN de la historia, ¿qué es un incunable? Un incunable es la primera versión, es la primera impresión de un libro, por la imprenta que todos conocemos de Gutenberg. Entonces, eso es una cosa maravillosa, digamos, el tesoro que puedes encontrar. Pero bajando a este hombre mucho más mortal y que además, hablando aquí en el ADN de lo cotidiano, a mí me parece entrañable su colección del comedor. ¿Cómo comía? Rescata las famosas vajillas de Talavera, esta porcelana que además está hecha de estaño y que la podemos encontrar desde Filipinas, pasando por México, en España, hasta Amberes, hasta los Países Bajos, porque es lo mismo con esta nao de China. Tiene un plato donde justamente está representada la nao de China, pero él comprende muy bien esta parte de cómo en ese virreinato, que lo hemos dicho muchas veces, está lo que somos, lo que creemos, lo que bebemos, nuestros sabores, y él hizo esas paces con ese siglo, con esos 300 años, esos 3 siglos, y se cuestiona, ¿no? Porque también en el siglo XIX hubo una generación maravillosa que él admiraba de eruditos, pero decía, ¿cómo podían ser tan intachables políticamente y no comprendieron la grandeza de un pasado que se destruyó? Entonces el comedor, pero hablemos de lo que hay en el comedor. Pero fíjate que sí, evidentemente él estaba casado con la recuperación del patrimonio perdido. De hecho, una de las grandes obras que a mí me parece fundamental es justo esa. Es la Ciudad de México, la Ciudad de los Palacios, crónica de un patrimonio perdido, que está en 2 volúmenes. Y que lo interesante es, no tiene mucho texto, pero tiene el necesario para decirte, aquí estaba la casa en esta calle, venía con un mapa, a fotos si había todavía, por ejemplo, de mediados del siglo XIX o principios del XX, y hoy es esto y se destruyó. Claro. Con su obra se puede reconstruir el pasado colonial, el pasado virreinal. Fíjate, claro, sin querer queriendo, como diría el clásico filósofo mexicano, desde ahí podía haber surgido la idea esta de, ¿sabes en qué lugar estás pisando? Porque la edición del libro te permitía eso. Saber, por ejemplo, el Templo de San Andrés. Era un mapa. El Templo de San Andrés es exactamente donde hoy está la calle de Xicoténcatl. Entonces te habla, aquí estaba el Templo de San Andrés, venía el mapa, venía un grabado encima del mapa de la Ciudad de México actual, en el croquis, donde decía eso, exactamente qué lugar ocupaba el Templo de San Andrés. Y luego te decía, este templo fue destruido porque se pensó que podía convertirse en un bastión del imperio, después, porque ahí fue el segundo embalsamamiento de Maximiliano y lo destruyeron. Entonces ya te quedaba el mapa, sabías dónde estaba la iglesia y tenías la historia. Y así ibas avanzando a lo largo de los 2 volúmenes que todavía se deben de conseguir en bibliotecas de viejo. Sí, y que yo creo que quizá valdría la pena, pero quizá a la Fundación Sumaya y a la de Carlos Slim, una versión digital que te pudiera ya reconstruir en 3D. Wow, sería fantástico. Estaría padrísimo. Ahora, el prólogo lo escribe Enrique Krause de estos 2 libros, y yo quiero hacer una confesión, que fue el primer libro que yo leí sobre patrimonio cultural en México, y el concepto de patrimonio cultural fue de 1990, estos 2 tomos, y cuando llegan a mis manos, tenía un par de años de que se había fundado CONACULTA, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y en Coyoacán mi vecino era el hermano, bueno, las oficinas de Coyoacán, era el hermano de Guillermo Tobar de Teresa, o sea, Rafael Tobar y de Teresa, que me dicen que el I solo va para el primogénito. Entonces, Rafael Tobar, que fue el secretario, después el primer secretario de Cultura. Entonces, está vinculado a la historia, al arte y a todos estos cronistas. Pero no se vayan, volvemos en unos minutos aquí con el ADN de la historia. Se va a poner bueno. Hola, estamos de vuelta aquí
en la Casa Museo de Guillermo Tovar de Teresa, cronista, coleccionista, investigador, erudito, sabio, que tienen que venir a conocerla. Y estamos en su casa transmitiendo el ADN de la historia y lo vamos a invocar, o más bien lo estamos invocando con todos los recuerdos que tenemos. Lo conocimos por fortuna en distintos momentos de nuestra vida y pues es un placer estar aquí. Además, como decía Benito, yo también conocí esta casa cuando era de él, cuando él vivía, y bueno, ahí hay muchas anécdotas que contar, ¿no? Oye, hay un comedor. Yo vuelvo al comedor porque me impresionó muchísimo. Ojalá me hubiese tocado la oportunidad de partir con él y de degustar ese mole o ese chocolate. Bueno, en este comedor que nada más está montado para 4 personas, porque justamente decías, Benito, que la casa no es un museo con museografía, como lo son los otros 2 museos de la Casa Sumaya, digámoslo así, porque respetaron justamente como él quería vivirlo, ¿no? Y en ese comedor que está para 4 personas, podemos darnos cuenta que lo que él quería era conversar. No era sido a grandes banquetes, sino a una conversación muy pequeñita con 4 personas, ¿no? Y está la vajilla, pero está el cristal. Hace toda una investigación sobre la fábrica de La Granja, esos cristales maravillosos novohispanos también. Y en la colección, no se pierdan en la visita, hay una mancerina. Ese objeto del virrey Mancera, que estaba el chocolate junto, la taza de chocolate pegada al plato para que comieran las pastas, los churros, hay una original. Y una cosa que me parece formidable, el coco, yo no conocía, el coco para el chocolate, una semilla de coco hecha absolutamente como una taza para tener tu chocolate caliente. Y está nada más y nada menos que la de Maximiliano, el segundo imperio mexicano, está justamente en su comedor. Son cosas que hablan de nuestra historia y nuestro pasado. Sí, cuando Guillermo Tovar quería algo, era de una insistencia férrea. Quiero decir, alguna vez lo vi insistir por un cuadro del cual se enamoró. Y bueno, hasta que lo logró. Y así logró tener esta espectacular, impresionantísima colección que es ya patrimonio importantísimo para entender a México, para entender, además para entender su propia visión de lo mexicano, ¿no? Tiene arrietas en el comedor. Sí, no, bueno. 2 maravillosos con esta vida costumbrista, ¿no? Oigan, yo no sabía que a Arrieta se le pagaba más caro si tenía mucho cristal el cuadro. Yo creo que por la dificultad de hacerlo, pero son fantásticos, ¿no? Estas naturalezas muertas. Pero también tiene un Echave Rioja, también tiene ejemplares de esa pintura novohispana impresionante. Y hay uno, que es una anécdota interesantísima, compró un cuadro inmenso, de un formato tremendo, con sus domingos, cuando era muy jovencito. Claro, el arte virreinal, cuando él era joven, era considerado la nada, ¿no? No es que sus domingos fueran muy copiosos, sino que lo compra. Lo tiene que vender cuando se cambia de casa, no cabía el formato, y ya cuando compra esta casa, vuelve a encontrar ese cuadro, lo rescata, y es un cuadro anónimo que también la casa le pide a los investigadores que de quién fue ese cuadro. Es impresionante el formato. Yo tuve la oportunidad de ser intermediario para que el archivo fotográfico de Guillermo Tovar de Teresa pertenezca hoy por hoy al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Lo donó y bueno, era muy impresionante la cantidad de fotografías. Es que ya no, tengo la sensación de que ya no tenía dónde seguir metiendo cosas. Lo seguía, ¿no? Y lo seguía buscando. Lo seguían buscando y él seguía encontrando y él seguía buscando y seguía insistentemente. Claro, porque realmente era eso que decía, ser cronista, por eso decía que no era un título, es una forma de ser, es innato, y eso lo tenía. Y ahora que estabas hablando justo de lo del Pegaso, tuve oportunidad de escuchar un video donde él está explicando cómo es que en el corazón del Palacio Virreinal, que después en este siglo XIX se convierte en el centro político de esta nueva nación, ponen en la fuente central, o sea, es un emblema muy claro, el Pegaso, que significa un manantial, eso quiere decir en griego. Entonces, así como la Ciudad de México es el ombligo de la luna, el Pegaso era el ombligo y era el manantial de donde podía emanar toda esta ciudad nuestra, porque era eso, era un enamorado y él tenía ganas de explicarnos de dónde veníamos. Qué importante, ¿no? Bueno, fue uno de los grandes defensores de cuando
trataron de restaurar de la peor manera a Carlos IV y le dejaron la cara de Fabirucci. Es que además era férrea la forma en que él decía, cuidado con el patrimonio. Hizo todo, no un patronato, pero hizo un movimiento de indignación por lo que se había atrevido a hacer la gente de, no sé quién mandaron de Lina en ese entonces, sí. Y que fue un desastre esa restauración, a punto de echar a perder el famoso caballito de Carlos IV. Claro. Es la estatua ecuestre de Carlos IV, que acérquense y veanla, está frente al Palacio de Minería. En la Plaza Tolsa. En la Plaza Tolsa. Y si se logran asomar un poquito, verán que debajo de una de las patas del caballo de Carlos IV hay un escudo mexica. ¿Eso lo sabían? No. Ah, sí. Maravilloso. Sí. Y eso también lo sé gracias a Guillermo Tovar. Publica su primer libro a los 23 años y no para de publicar. 30 en total. Sí, 30 en total. Y además, bueno, colaboraba con periódicos, colaboraba con revistas especializadas en México y en el mundo entero. Y era de verdad eso, un erudito al cual hoy estamos aquí honrando su legado, su memoria. Sí, claro, y un erudito que vino de esta parte cotidiana, ¿no? Todos podemos ser cronistas, todos podemos hablar de lo que nos corresponde y de lo que estamos viviendo. Y una de las cosas también que me gustaría rescatar fue esa muy buena mancuerna que tuvo la familia, ¿no? También su hermano Rafael Tovar y de Teresa hacen una gran mancuerna porque van a buscar la forma a través de las instituciones, a través de museos, a través de particulares, recuperar. Es por él, por Guillermo, que también Rafael hace muchas cosas como instituto después de cultura. Por ejemplo, la Ley Federal de Sitios y Monumentos, que en el 72 y que para 79 ya estaba implementada, siempre fue un crítico tremendo. Sí, que bien que participemos en lo de UNESCO, me parece muy bien, pero nuestra ley, ¿cómo vamos a ya lo que tenemos es poco, ¿cómo vamos a cuidar lo poco que tenemos? Y ahí sí creo que hicieron una gran mancuerna como institución, el hermano y el cronista, ¿no? El periodista, el crítico, que eso sí tuvo siempre Guillermo, fue una voz que alzaba para preservar el patrimonio. Claro, y bueno, desde luego también Rafael compartía todos esos gustos con su hermano, eran muy cercanos en esos gustos de arte, de historia, de cultura. Y también, desgraciadamente, se fue muy rápido Rafael, pocos años después 2 o 3 años después del fallecimiento de Guillermo. Y sí, afortunadamente hay obra que dejaron y es de la que podemos estar hablando. Y sobre todo creo que estos son los lugares que vale la pena, porque luego uno cree que todo es el Castillo de Chapultepec, que desde luego es maravilloso, o Antropología, que es maravilloso, el Museo de Arte Moderno. Pero hay estos pequeños espacios de los que de pronto poco se habla o poco se sabe, que vale la pena que se den una vuelta en una mañana libre. No vayan a la escuela, niños, mejor vengan aquí. Me encanta, sí. Y en serio que van a conocer un México que quizá nunca se imaginaron que todavía pudiera existir en pleno 2023, ¿no? Y hay que decir que está impecable, que la casa está conservada espectacularmente y que ronda sin lugar a dudas el espíritu de Guillermo por todas estas habitaciones. No dudo que de un momento a otro aparezca con su corbatón a asomarse con sus lentes de fondo de botella a enmendarnos la plana y a decirnos están equivocados. Exacto, pero además con una gracia, porque además era un hombre que era muy gozado, muy temido, pero también era muy gozado por todos sus amigos. Le hacen un homenaje un año después de su muerte en 2014 y hay especialistas incluso como Brading, o sea, gente de un tamaño, está obviamente la doctora Josefina Zoraida Vázquez. Pero ya son los que le rinden homenaje, pero claro. Él convivió con Lorenzo de Zavala, con Juan y Edmundo Gorman, Octavio Paz, sus ancestros, claro. Con Luis González y González, o sea, con toda esa gente de los años 60, 70, 50, siendo él un niño, se convivía con toda esa generación de grandes historiadores, intelectuales y escritores. Y porque estaba al nivel intelectual de todos ellos. Y un niño que vestía como un ser de otro tiempo, porque lo comentaban en las librerías de viejo, que se vestía de otro tiempo, pero también su habitación refleja una habitación privada que no conocían sus, digamos, más que los más cercanos, me quiero imaginar, pero donde también están libros
A un lado está una biblioteca y un despacho donde perfecto lo podemos imaginar en las noches. También hay un pasillo que lo hizo muy al siglo XIX, porque eso también me gusta mucho. No nada más habla de los 300 años de virreinato, sino rescata ese primer siglo del México independiente. Quiere explicar también a esos mexicanos que ya se sentían arraigados por ese virreinato, pero qué es lo que pasó en el siglo XIX, y lo podemos encontrar en este pasillo con un piso absolutamente decimonónico, de tablero blanco y negro, que a mí me parece precioso, maravilloso. Oigan, y una cosa que no hemos dicho, es gratis. El museo se puede visitar gratis y está justo como lo deja él. Muere en el 2013, un 11 de noviembre. Acérquense al museo, a la Casa Museo Guillermo Tovar, aquí en la calle de Valladolid, en la colonia Roma Norte, y hagan este maravilloso viaje al pasado que estamos haciendo nosotros mismos ahora. Ya nos vamos. Muchísimas gracias porque se acabó el programa. Claro. Guillermo no lo hubiera querido así. Yo lo sé, pero lo lamento. Escríbanos, hablen con nosotros, ADN 40, el ADN de la historia. Díganos qué opinan del programa, qué opinan de nuestro patrimonio en riesgo, de cómo podemos entre todos cuidarlo, ¿no? Exacto, que es de todos, realmente. Justo es de todos. Muchas gracias. Gracias, nos vemos. Hasta luego.